Bendiciones para todos mis amados hermanos, les doy la bienvenida en esta hora a nuestro buen tiempo, agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos para compartir con ustedes, iniciando esta semana con la carta a los Gálatas, mis amados. Cada uno de ustedes sean bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Espero en el Señor y muy bien. A todos los que en algún momento se van a estar conectando, les doy la bienvenida. A todos los que van a mirar esto como una repetición, también mi amado hermano, sea usted bendecido. Estamos agradecidos con Dios por su fidelidad para con nosotros. Y vamos en esta hora pues a lo que viene siendo el capítulo número 2, mis amados. El día viernes por ahí estuvimos mirando el 1. Y si Dios permite en esta semana, pues vamos a mirar la carta completa. Son solamente 6 capítulos. El día de hoy el capítulo 2, hasta llegar al 6 el día viernes, primeramente Dios. Pero bueno, mis amados, hay bastante que aprender. Así es que si no, mis amados, vámonos a este capítulo número 2, que de hecho es una continuación del capítulo 1. Por lo que nos está aquí contando, lo que nos está diciendo el capítulo, mire, como podrá darse cuenta, nos dice el versículo número 1. Le recuerdo que estamos en Gálatas, capítulo 2. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo durante mi tiempo allí. Me reuní en privado con los que eran los reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo,
ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, o sea, falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como lo había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necedad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores como los gentiles. Aquí lo dice entre comillas el pecadores, ¿verdad? 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, si un pecador, si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya he echado abajo, pues cuando intente obedecer a la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios.
Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que lo que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Qué le parece, mi amado hermano, este capítulo? Sin duda un capítulo, yo creo que es de los más fundamentales. Miren, este capítulo 2 nos lleva al corazón de una tensión real que tenía la iglesia primitiva. Y la pregunta que se resuelve o que se tenía que resolver del conflicto que estaba ocurriendo es: ¿cómo conviven creyentes de trasfondos distintos bajo un mismo evangelio? ¿Cómo, mi amado? Pablo relata dos momentos claves en todo esto que hemos leído. Uno que viene siendo la confirmación de su mensaje ante los líderes de Jerusalén. Él va y les dice su mensaje y bueno, estos quienes en su momento fueron discípulos del Señor, ahora apóstoles, confirmaron de que el mensaje que Pablo predicaba a los gentiles era el mismo. Fue aprobado, como quien dice, ¿no? Diciendo así, es lo mismo. Somos compañeros, ¿verdad?, de ministerio. Pero por otra parte está una confrontación pública hacia Pedro cuando su conducta contradijo la verdad del evangelio. Entonces, por lo que podemos ver, este capítulo no solamente es historia, mis amados, es una ventana para mí a una lucha constante entre la gracia que libera y las presiones humanas que esclavizan. Aquí podemos ver claramente que el evangelio no es solamente un mensaje que se predica, sino es una verdad que se vive. Cuando esa verdad, mis amados, se compromete, incluso por medio de costumbres, la comunidad entera se va a afectar. Y hoy en día, mis amados, al menos pues culturalmente hablando, no tenemos las mismas tradiciones que tienen o tuvieron los judíos en los tiempos de Jesús. Pero llega a suceder todavía que gente dentro de la iglesia comienza a utilizar ciertas costumbres, ciertos dogmas, como si eso fuera lo que salvara. Y tristemente terminan dejando la gracia a un lado para tratar de imponer, mis amados, pues esfuerzos meramente humanos para poder alcanzar la salvación. Y mi amado hermano, si esta verdad se compromete, el verdadero evangelio, la verdadera obra de Cristo, incluso por costumbre, se va a afectar. Vámonos a la explicación de los versículos. ¿Le parece? Desglosemos este capítulo. En los versículos 1 y 2 deja claro que después de 14 años, una buena cantidad de tiempo, mis amados, Pablo sube a Jerusalén con Bernabé y Tito. Y nos menciona que no va por obligación, sino por revelación, mostrando que su ministerio sigue siendo directamente guiado por Dios. Cuando hace esto, mis amados, expone el evangelio que predica entre los gentiles. Y no lo hace para buscar una aprobación humana, sino para evitar que la unidad de la iglesia se fracture. Su objetivo no es uniformidad cultural, sino fidelidad doctrinal, mis amados. Qué tremendo esto. Y qué importante es entenderlo, mis amados. En el versículo 3 nos habla de que Tito, esta persona como evidencia viviente de la gracia. Mira aquí en el versículo 3.
¿Por qué? Porque Tito era griego y a él no se le pidió que se circuncidaran. Tito era un creyente gentil, o sea, no era judío y no fue obligado a circuncidarse. Esto es clave, mis amados, porque los líderes de Jerusalén reconocieron que la salvación no dependía de ritos judíos. Recordemos que este asunto, por ejemplo, de la circuncisión era algo meramente de los judíos, que en su tiempo se les pidió que lo hicieran como una señal para que se diferenciaran de las otras naciones. Pero en este caso, mis amados, Tito se convierte en un testimonio de fe viviente de que Cristo es suficiente. Y su presencia refuta las enseñanzas judaizantes sin necesidad de debates pues más teóricos, mis amados. Ahora, en los versículos 4 y 5, Pablo describe que los judaizantes fueron personas que se comenzaron a infiltrar. Ellos querían espiar la libertad y que los creyentes ya tenían en Cristo esa libertad, pero querían imponer nuevamente esas reglas, ¿verdad? De que si no haces esto, te circuncidas, si no... Otra de las cosas que hasta la fecha sigue siendo motivo de debate para algunos es el día de reposo, que si no guardas tal cual, del viernes en la tarde al sábado en la tarde estás mal, el día de celebración y otro tipo de cosas, mi amado hermano. Mire, el objetivo era esclavizar nuevamente a los gentiles bajo la ley. Pero Pablo no cedió, ni por un momento, lo deja claro en estos versículos. Porque comprometer la libertad cristiana es comprometer el evangelio mismo, mis amados. La firmeza de Pablo aquí pues preservó la verdad a todas las generaciones posteriores. Fíjese qué importante es este viaje que hizo, esto que nos está aquí explicando en Gálatas capítulo 2. Los apóstoles en los versículos 6 al 10, aquí nos dice, ¿verdad? Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Mire, los líderes de Jerusalén como Pedro, Jacobo, Juan, no añadieron nada al mensaje de Pablo. Más bien, le dieron la diestra en señal de compañerismo. O sea, le dijeron, ándale, eres de los nuestros, ¿verdad? Compañero de, pues ahora sí, de este evangelio. Reconociendo que Dios lo había llamado a los gentiles, así como Pedro a los judíos. La única petición fue recordar a los pobres, algo que Pablo ya practicaba. Esto demuestra que la misión cristiana es diversa en alcance, mis amados, pero unida en esencia. Estas son de las cosas que a mí siempre me han sorprendido en la palabra. Aquí lo vemos con los apóstoles, pero a lo largo de toda la Biblia, mis amados, encontramos una unidad maravillosa en todos los libros, a pesar de la cantidad de tiempo que transcurrió muchas veces en lo que fue escrito, ¿verdad? Uno de otro, la cantidad de personas, la cantidad de situaciones, culturalmente hablando, históricamente hablando, geográficamente hablando, y cómo hay una unidad tan preciosa. Aquí los discípulos, ahora apóstoles de Jesús, estaban enfocados en los judíos. Dios lo llamó a Pablo con un propósito hacia los gentiles. Y ahora estos hombres reconocen. Era diverso hacia dónde iban, pero en esencia la unidad era, mis amados, lo mismo en cuanto a ese mensaje. Ahora, luego aquí en los versículos del 11 al 12 específicamente, iniciamos con este conflicto con Pedro en Antioquía. Cuando Pedro visitó a Antioquía, inicialmente empezó a convivir libremente con los gentiles. De hecho, hay una imagen que ahorita traigo muy presente. He estado mirando por ahí la serie de el elegido, pues, The Chosen. Y hay una parte en la que estoy ahorita, como que dicen los capítulos, ¿no? Que Pedro está conviviendo con Gayo, un soldado romano que presentan que fue también ahí, se pudiera decir, el custodio hasta cierto punto de Mateo en la serie. Pero bueno, me imagino que era algo así, mis amados. Ahora ya después de que Jesús va al cielo, que él
anda predicando, visita Antioquía y está conviviendo libremente con los gentiles. Pero cuando llegan algunos de parte de Jacobo, se retrae por temor a la crítica. Yo lo imagino que dejó de hablar con ellos, ¿verdad? Como que hasta se hacía el que no sabía que estaban allí, ¿no? Estos hermanos gentiles. Su conducta no era un simple error social, sino era una contradicción práctica del evangelio, mis amados. Pedro sabía que los gentiles eran aceptados por gracia, pero actuó como si necesitaran cumplir la ley para ser plenamente incluidos. Mi amado hermano, hoy en día, ¿qué cosas usted y yo podemos llegar a hacer que también puedan llegar a afectar a otros? Algo tan simple, mi amado, como aprender a perdonar, por ejemplo. Usted y yo que estamos en Cristo hemos sido perdonados de tantas cosas. Y si hemos sido perdonados, entonces deberíamos tener, mis amados, la capacidad también de perdonar. Y yo creo que estaríamos cayendo en algo como lo que está haciendo Pedro, ¿verdad? En una hipocresía, si usted y yo, pues andamos guardando cosas contra nuestros hermanos o contra quien sea, no perdonando. Él convivía, llegan estos hombres con Jacobo y deciden no convivir porque ¿qué van a pensar? ¿No? ¿Qué van a decir? En el versículo 13 específicamente nos dice aquí: como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro. La actitud de Pedro arrastró incluso a Bernabé. Esto muestra, mis amados, fíjense qué tremendo, por favor tengan mucho cuidado, que la hipocresía espiritual es contagiosa. Esa parte de yo soy más es contagioso, mis amados. Qué terrible es llegar a una iglesia en la cual hay grupitos, ¿verdad? Y vaya que sí, me ha tocado a mí experimentarlo. De que en ocasiones uno tiene que ir incluso hasta por servicio, por hacer algo, mi amado hermano, y de visita y llegar y que ahí está la bolita de los hermanitos, ¿verdad? Los comerciantes, y acá están los más humildes, y acá están los más buena onda, acá están los que sirven más en la iglesia, ¿verdad? Y hacen sus grupitos. Mi amado hermano, todos somos llamados, todos somos iguales delante de Dios, la unidad tiene que ser igual. Esto muestra que esta hipocresía, mis amados, religiosa es contagiosa. Cuando líderes se apartan de la verdad del evangelio, otros los van a seguir. Por eso Pablo interviene públicamente, mis amados. El daño era público y doctrinal, y de esta manera también lo aborda Pablo hacia con Pedro. Aquí en el versículo 14 lo deja claro, ¿verdad? Pablo, escúchame también en esta parte, es bien importante, no humilla, o sea, no fue humillar a Pedro, no, pero sí lo confronta. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? La pregunta expone una incoherencia. Pedro vivía en libertad, pero actuaba como si la ley fuera necesaria para otros. Y Pablo defiende que la comunión cristiana no depende de prácticas culturales, sino de la obra de Cristo. En los versículos 15 y 16, mis amados, menciona acerca de la justificación por la fe, no por las obras de la ley. Este es uno de los versículos más importantes de toda la carta, mis amados. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Recordemos que la ley todo lo que hace es mostrarnos en que estamos mal, pero no salva a nadie la ley. La ley muestra la condición que tenemos delante de Dios. Deja claro qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada, pero eso no nos salva. Solamente la fe en Jesucristo. Y Pablo afirma 3 veces en un solo versículo que la ley no puede justificar. La justificación, mis amados, es un acto legal de Dios declarando justo al pecador por la fe en Cristo. Entonces, mi amado hermano, no puedo justificarme yo por portarme bien, por hacer ciertas cosas de cierta forma. No, solamente esa fe que yo tenga en Jesucristo, esa comunión que yo tenga con Él.
no es un proceso humano, mis amados, es una obra divina. En los versículos del 17 al 20, la vida cristiana nos menciona que fluye de la unión con Cristo. Pablo explica que si buscamos justificarnos por la ley, después de haber creído, hacemos a Cristo ministro de pecado, porque implicamos que su obra fue insuficiente. Luego declara de las confesiones más profundas para mí del Antiguo Testamento, mis amados. Y esto es ese asunto personal de con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, mi amado hermano, aquí me deja claro una cosa. La vida cristiana no es automejoramiento. No es de que yo sea el que tenga que cambiar, mi amado, autosuficiencia, ¿verdad? El decir, yo puedo. No, es en Cristo. Es Cristo viviendo en nosotros el que nos permite, mis amados. La fe no solamente nos salva, nos sostiene diariamente. Por eso es necesaria. Y recuerda, la fe viene por el oír de qué, de la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, la vida cristiana no es autoayuda, es dependencia del Señor. En el versículo 21, para concluir, nos habla de que si la justicia viniera por la ley, entonces Cristo murió en vano. Pablo concluye con esta afirmación contundente: si pudiéramos salvarnos por obediencia, la cruz sería innecesaria, pues simplemente obedezco y listo. Pero la gracia, mis amados, no es complemento. La gracia es fundamento. Y cualquier sistema que se añada con requisitos humanos a la salvación niega la suficiencia de Cristo, mis amados. Por eso es tan importante que usted y yo conozcamos bien la palabra, porque así el día que escucha a alguien que le está agregando cositas por ahí al evangelio para que usted pueda ser salvo, o cualquiera sea salvo, mi amado hermano, está negando la suficiencia de Cristo en la cruz. Ay, mis amados, que el Señor nos ayude. De este capítulo 2 de Gálatas, yo le invito a que considere, por favor, mi amado hermano, considere lo siguiente: ¿mi vida refleja la verdad del evangelio o la contradice? ¿Cómo está su vida, mi amado? ¿Sí refleja realmente todo lo que el evangelio dice? Lo que somos, lo que hacemos, ¿refleja la verdad del evangelio? ¿O lo estaremos contradiciendo? Pedro creía correctamente, mis amados, pero actuó incorrectamente. Y su temor lo llevó a comportarse como si la aceptación de Dios dependiera de reglas humanas. Y esas incoherencias arrastraron a otros, incluso a Bernabé. Entonces, mi amado hermano, usted puede tener información correcta. Es más, puede creer correctamente en Jesús, pero el actuar incorrectamente puede hacer la diferencia para mal en nosotros y en la gente que nos rodea. Entonces, eso nos recuerda, mis amados, que la gracia no solamente se predica, se practica. Nos enseña que la libertad en Cristo no es licencia, mis amados, pero tampoco es legalismo. No nos vamos, ¿verdad? Si tengo libertad en Cristo, hago lo que quiera. No. O sea, la Biblia es clara en eso, mis amados. Sin irnos extremos, ¿verdad? Pero por otra parte tampoco me llama a estar cuidando qué hacen o no hacen los demás. No es licencia para hacer lo que quiera, pero tampoco es legalismo para andar imponiendo. La coherencia entre fe y conducta, mis amados, es un testimonio poderoso. El día de ayer, a mis hermanos aquí en la comunidad Dios Conmigo, yo les estuve compartiendo un tema acerca del testimonio y cómo es que el Señor nos permite que también sea algo necesario
algo que todos usamos, que todos tenemos, que todos hacemos, como edificación para nuestras vidas y para también bendición de los demás. Usted, mi amado hermano, hoy está testificando, sí o sí. Pero ese testimonio está siendo coherente, está siendo adecuado o está siendo un mal testimonio. La coherencia entre fe y conducta. Hay gente que tengo mucha fe, pero su conducta, ¿qué tal? Y hay gente que tiene muy buena conducta, muy buenos, pero no tienen fe. Necesita un equilibrio entre estas dos, mis amados, para un testimonio poderoso. Y por otra parte, y finalmente, la hipocresía espiritual puede nacer del miedo, tal vez, mis amados, no de la maldad. En ocasiones sentir temor, ¿verdad? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? O también mostrarnos de cierta forma, ¿verdad? Por también temor al rechazo. Puede hacer que nos lleven a comportarnos de ciertas formas, mi amado. Pedro, en este caso, él no es que fuera malo, sino que él llegaron estas personas con Jacobo, ¿verdad? Y dijo, híjole, ¿qué van a pensar de que esté conviviendo aquí con los gentiles? Y prefirió apartarse. Prefirió portarse de manera diferente. Prefirió marcar una línea para decir, ustedes son gentiles, nosotros somos judíos, ¿verdad? Somos cristianos, pero tenemos costumbres y tenemos, mi amado. Qué precioso es lo que nos regala Pablo con una de las declaraciones más profundas de la vida cristiana. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire, mi amado, todo esto que estamos comentando no se trata de esforzarnos por ser mejores. Se trata de rendirnos para que Cristo viva plenamente en nosotros. Entonces la vida cristiana no es una reforma moral, mis amados. No es que yo cambie meramente mis hábitos, mis costumbres, mi manera de hablar, no. Es una transformación espiritual, la verdadera vida cristiana. ¿Qué le parece si juntos, mis amados, oramos en esta hora y le decimos, Señor, gracias por la libertad que me has dado en Cristo? Líbrame de vivir para agradar a los hombres y enséñame a caminar en la verdad del Evangelio. Que mis acciones reflejen tu gracia y no mis temores, Señor. Forma en mí un corazón coherente, un corazón humilde y valiente para ti. Haz que Cristo viva en mí cada día, en mis decisiones, en mis relaciones, en mis palabras, en mis hechos, en mis acciones. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre, mis amados. ¿Qué le parece este capítulo de Gálatas 2? Yo le invito a que, por favor, si usted ha sido bendecido con este capítulo, me ayude a compartirlo. Compártaselo a algún hermano en Cristo, a alguien que tal vez necesita aprender, ¿verdad? Algo de la palabra. Recuerde que la palabra no vuelve vacía. Claro, de preferencia, cuando usted ya tiene una cierta convivencia, un cierto tiempo también en cuanto conoce la palabra, pues es mejor cada vez, ¿verdad? Y aún así uno jamás termina de aprender tanto de la palabra. Pero ayúdame a compartir, mi amado hermano. Esto es algo que usted pueda hacerlo y que yo le invito a que me ayude a hacerlo, porque usted tiene contactos que yo no tengo. Tiene gente que conoce que tal vez yo no la conozco, y la única manera en la que este mensaje pueda llegar a muchos es si usted me ayuda también a compartir. Siéntalo como propio, mi amado hermano. Haga de cuenta que esto es suyo. Úselo como usted también guste, mis amados. Y finalmente yo le invito a que nos quedemos también con aquellas respuestas específicas, aquellas cosas que podemos hacer hoy, usted y yo, a la voz de ya. Y una de ellas es, mis amados, revise su corazón, por favor. ¿Hay áreas donde actúa con presión humana en lugar de una convicción espiritual? Sea bien sincero, mi amado. En ocasiones uno puede sentirse comprometido con una persona
y terminar haciendo cosas por, agradar a esa persona. Muchas veces no son cosas malas, mi amado, pero son cosas a las cuales no hemos sido llamados, o cosas que nos están quitando bastante energía, o nos quitan el tiempo para aquello a lo cual Dios nos habló. Entonces, ¿qué áreas en donde usted actúa por presión tiene que llevarlos? Es diferente cuando se hace por convicción espiritual, mi amado. Ahora, practica la coherencia. Sea consciente de esto, y si usted se encuentra en una situación donde necesite alinear su conducta con la verdad del Evangelio, hágalo, mi amado. Si tiene que perdonar a alguien y sabe que la Biblia le llama a perdonar, perdone. Si tiene que amar a sus enemigos, como dice la palabra, ¿verdad? Ámelos. Hay ciertas cosas que nos llevan, mis amados, a ser coherentes. Hay que alinear, ¿verdad?, lo que vivimos con lo que el verdadero Evangelio nos dice. Y yo le invito a que afirmemos también nuestra identidad. Repita durante este día: Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. El texto completo es: ya no vivo yo, ¿verdad?, sino que Cristo vive en mí. Mi amado hermano, y busquemos unidad. Acérquese a alguien diferente a usted en la iglesia y comparta una comida y una conversación con esas personas. Se va a llevar una sorpresa. Hay iglesias que son pequeñas y hay iglesias que son tan grandes, mis amados, que les soy sincero, en las iglesias grandes muchas veces no conoce usted a todas las personas que hay allí. Y tal vez haya una que otra que pues lo puede identificar de vista, ¿no? Pero no sabe ni cómo se llaman, ni cómo son. Bueno, aquí yo le invito a que se acerque a alguien diferente. Alguien tal vez a quien no conozca, o alguien a quien no le quiero decir si lo ha mirado diferente, ¿verdad? Pero si lo ha hecho, mi amado, acérquese y comparta una comida, una conversación. Sea valiente. Y si ve incoherencia en su vida o en su comunidad, mi amado hermano, la invitación para todos es que abordemos estas situaciones así como Pablo lo hizo, ¿verdad? Y se tienen que hacer con amor, con claridad, con humildad. Si yo veo que alguien está tratando mal a otra persona de la misma iglesia, mire, con amor, con claridad y con humildad, hay que marcar, ¿verdad?, esas situaciones y decir: no es correcto. Delante de Dios somos iguales y no podemos imponer. Cristo ya lo hizo todo. Y que el Señor nos ayude, mis amados, a cada uno. Son cosas muy prácticas y cosas que todos somos llamados. Amados, les bendigo en el amor del Señor. Primeramente, Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, por acá nos vemos para continuar con el capítulo número 3. Le bendigo, mi amado hermano. Ánimo, excelente día para todos y excelentes tiempos, mis amados. Primeramente, Dios, el día de mañana, si Dios permite, por acá nos vemos. Bendiciones para todos.